Listo, muy buenos días a todos y a todos. Me da mucho gusto saludarles nuevamente a todos aquellos que ya están abriendo su cámara. Ricardo, muy buenos días. Ale, Maya del Refugio, Manuel, buen día. Raúl, Benito, Joel, Miriam, muy buenos días. ¿Cómo están? Ya listos para empezar esta charla del día de hoy. Hoy nos toca ver la clase de interpretación, de constitucionalidad y convencionalidad en materia electoral. La verdad que este es uno de los temas que más me apasionan porque, bueno, pues está finalmente enraizado no solamente con la actividad que producen los jueces y magistrados, que es la de interpretar la norma, pero al mismo tiempo darle un sentido, darle cohesión, darle coherencia dentro de un sistema al que pertenece, y ahora veremos qué tan amplio es este sistema. Agradezco profundamente a la Escuela Judicial Electoral, a la doctora Gaby Rubalcaba, directora de la escuela, por la amable invitación para estar con ustedes el día de hoy. Por supuesto, también el magistrado Felipe Lamata Pizaña, quien siempre con tanto empeño se preocupa para que estos cursos sean de muy alta especialidad para todos ustedes. Y también un gran saludo a las magistradas y magistrados que integran tanto la sala superior como las salas regionales del Tribunal Electoral. Bueno, pues sin mayores preámbulos, iniciamos con nuestra charla, como ya estamos acostumbrados, en dos jornadas, el día de hoy y el día de mañana. Así que bueno, pues hoy tendremos actividades que están muy enfocadas con las cuestiones prácticas. De entrada les pediría de favor que me comenten si alguno de ustedes no tiene formación jurista o abogado, para que más o menos pueda yo ubicar como el tipo de lenguaje técnico que se requiere para estas charlas. Así que bueno, por favor, quien me van poniendo por favor en el chat, quien no tenga esta instrucción, y si no, bueno, de todas maneras, ya saben cómo es nuestra costumbre, en cualquier momento, por favor, levantan la mano, ahí preguntan lo que ustedes estimen conveniente, ¿de acuerdo? Bueno, pues, gracias, y no se preocupen. Ok, muy bien. Muy bien, bueno, pues vamos a tratar de llevar esta charla, esta dinámica, como es, insisto, como es costumbre, a través de muchos ejemplos para que podamos entender justamente de los temas que estamos hablando. Y ya digamos el día de mañana, o vamos a tratar de trabajar algunos temas hoy que ya tienen que ver con la convencionalidad. Pero bueno, pues iniciamos ya. Vamos a tener una pequeña presentación que nos va a dar la posibilidad de darle como pues un seguimiento listo. Bueno, hoy vamos a hablar entonces, deseamos, de interpretación. Los nombres, digamos, comunes va a ser argumentación jurídica, por otro lado va a ser interpretación, por otro lado vamos a hablar de los temas de constitucionalidad y de convencionalidad, ¿no? Entonces vamos prácticamente a hablar de sobre estas cuatro palabras va a girar nuestras charlas: argumentación, interpretación, constitución y convención. Entonces, cuando hablamos de la convencionalidad, vamos a hablar de tratados internacionales y de la Convención Americana, que, bueno, ustedes saben, México ha suscrito ya desde hace mucho tiempo y que acepta varios puntos, digamos, como varios acuerdos entre distintos gobiernos, y que, bueno, de acuerdo a nuestra propia Constitución, también constituyen ley suprema de la Unión, conforme al artículo primero constitucional, y digamos, donde se encuentra la jerarquía de las normas en México. Bueno, ya tienen también
mi dirección en Twitter como @Rubén Becerra, RB de Victoria. Y bueno, pues ahora sí iniciamos pues con estas ideas que son muy básicas. ¿Qué intentamos con argumentar? La teoría de la argumentación jurídica surge, digamos, a partir de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se busca teorizar? ¿Por qué buscamos o por qué un grupo de personas se empieza a preocupar por encontrar una metodología o encontrar, pues como lograr hacer estos estudios de laboratorio de los cerebros de los jueces? ¿Por qué se piensa que los jueces tienen una capacidad diferente a el resto de la población? Y que eso les da la posibilidad de juzgar, ¿no? Y ustedes saben que cuando uno es juez de su propia causa, uno tiende a exagerar la solución del conflicto, ¿no? Si por si uno fuera, bueno, pues al vecino que se estaciona en nuestro cajón de estacionamiento, pues a lo mejor ganas de poncharle las llantas no nos faltan, ¿no? Pero bueno, sabemos que esto, aunque podría satisfacer nuestros deseos y sed de justicia, pues cuando este colega sepa que nosotros le ponchamos las llantas, seguramente va a tratar de tomar también justicia por su propia mano y seguramente tenderá a exagerar, ¿no? Entonces, si nosotros ponchamos una, probablemente él ponche las 4 llantas. Por eso es que el Estado, en su facultad de castigar a las personas, a través de una cesión más o menos de libertades que nosotros hicimos, y que además estamos convencidos de ello porque nos mantenemos aquí en el Estado mexicano, sabemos que a pesar de que nosotros tengamos ciertas libertades individuales, pues cedemos parte de ese ejercicio al Estado a cambio de ciertos beneficios, y el Estado tiene la posibilidad de dictar normas a través de las personas, es decir, a través de la delegación que hace el Estado de ese poder a las personas. Imaginemos, Edgar y Joel, que hay un conflicto de los de vecinos entre el 2B y el 2D, están en el mismo piso por el mismo cajón de estacionamiento, y que una vez que pues, Edgar dice, no, yo mejor yo voy con el juez cívico para que resuelva el caso, ¿no? Y resulta que el juez que va a resolver el tema del estacionamiento, de la basura y unos perros, es el del 4C, o sea, 2 pisos arriba, que es de lo peor. El tipo siempre tiene la música a todo volumen, tiene eh, la fiesta los domingos a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Entonces, cuando ustedes llegan al juzgado, imagínense, pues ven que esta persona eh, es el juez, ¿no? Tiene, digamos, esta investidura o esta capa del juez, y van a decir, ¿cómo es posible que nuestro vecino ahora va a ser el que es peor, va a resolvernos el problema? Pues sí, porque finalmente el Estado le delega esa posibilidad y tendríamos que estar sometidos a sus decisiones, ¿no? Claro que buscaríamos que fuera un juez objetivo, independiente, imparcial, eh, y que no tuviera, digamos, ningún favoritismo o enemistad con alguna de las partes que acuden al tribunal. Y por supuesto que quienes van a un tribunal lo que quieren, pues en principio es ganar el caso, pero de eso no se trata argumentar. Tal vez eso se trata, por ejemplo, la palabra disuadir, tratar de convencer de algo. Y no se trata como más bien como de esta parte, ¿no? Porque puedo yo emitir argumentos, incluso pueden ser emotivos, ¿no? Puedo hacer como que me está dando un infarto o me pongo a llorar, y eso pues también intentaría convencer a otra parte, pero cuando hablamos de la argumentación jurídica, pues no buscamos eso. En términos generales, cuando queremos argumentar, lo que queremos hacer, más allá de cualquier teoría, más allá de cualquier teoría, lo que queremos es tener una empatía con la otra persona a quien le estamos comunicando algo. Es decir, en términos generales, queremos una buena comunicación. Y decía yo que por qué muchas personas o filósofos empezaron a tratar de ver
si podían hasta, digo, no lo dudo, literalmente abrir el cerebro de un juez, extraerle el cerebro, llevarlo al laboratorio y ver qué características especiales tiene una persona que puede no solamente resolver un caso, sino que además tratar de vislumbrar un problema jurídico de largo plazo, ¿no? Eh, y esto, bueno, pues nos habla justamente que parecía que estos jueces a lo largo de la historia, pues habían podido cometer tal vez algunas irregularidades, ¿no? O que habían, digamos, las primeras comunidades sometían sus conflictos a, los presentaban, se los presentaban a una persona que consideraban que tenía la capacidad moral, ética, que tenía los conocimientos o que tenía la fuerza física, o un voto, por ejemplo, el voto mayoritario, ¿no? La decisión de la comunidad de quién iba a dirigir los destinos de la misma, para que pudiera resolver los casos. Y así tenemos historias tan que nos enseñan muchas cosas sobre la vida, ¿no? Como aquel rey que quería, ante un conflicto sobre la maternidad de un bebé, pues sacó su espada y lo quería partir a la mitad, ¿no? Y darle la mitad a cada demandante. ¿Por qué? Bueno, porque las pruebas pues, no eran contundentes y lo que había eran solamente testimoniales dentro de un proceso. Y bueno, pues estos jueces lo que hacían, ¿no? Estas personas que decidían, escuchaban a las personas que se encontraban en el conflicto, podían tal vez presentar un par de pruebas, como a lo mejor el animal muerto, ¿no? O a lo mejor los golpes en el rostro, o a lo mejor una lesión física importante, o testigos, ¿no? Por ejemplo, o confesionales. Y sobre esto, digamos, empezó a surgir la idea de que los jueces tenían que recibir los dichos de las partes, las pruebas de las partes, en su caso desahogar las que fueran necesarias, es decir, llevar a cabo algún proceso intelectual para ver cómo se traslada eso al caso y finalmente emitir una resolución. Pero no había un proceso de raciocinio entre, digamos, demostrable entre las pruebas y la decisión. ¿Esto qué significaba? Pues que el proceso de raciocinio lo hacía justamente en el cerebro, ¿no? Ahí el juez hacía las ponderaciones, valoraciones, traía las reglas del caso, la costumbre, además tenía como esta visión de hacia dónde debería dirigirse la sociedad y su comunidad, y por lo tanto no dudaba a lo mejor introducir alguna moraleja, como alguna historia que de manera pedagógica sirviera para que pues demostrara cuáles eran los caminos que tenía que seguir la sociedad, ¿no? Bajo esta idea, estos filósofos, y ante la ausencia de documentos que explicaran las razones probatorias, llamémoslo así, es decir, o conclusivas, de dónde derivó justamente la decisión, pues entonces los filósofos empezaron a suponer que los jueces eran como aquel personaje mítico, no sé si lo habrán escuchado, Hércules. ¿Alguien habrá escuchado sobre Hércules? María Eugenia, ¿tú escuchaste hablar de Hércules? ¿Sí? ¿Y qué características tenía este semidios? Mucha fuerza física. Sí, buenos días. Él poseía fuerza, sí, fuerza física. Si gustas, bueno, regresamos contigo en un momento más. Benito, ¿tú sí recuerdas acerca de Hércules? Muy buenos días, ¿no? ¿Nunca escuchaste hablar de Hércules? Raúl Moreno. Sí, doctor.
Él tenía la cualidad pues ese mi Dios, una fuerza tremenda. Una fuerza tremenda. Ok, gracias, Raúl. A ver, María Eugenia, a ver si creo que el problema era mío, no tuyo. Sí, buenos días. Pues yo recuerdo que poseía una fuerza física tremenda, sí, muy grande. También fuerza física tremenda. Sí. Bueno, pues fíjense que Hércules no solamente tenía una fuerza física tremenda, que esa efectivamente era su característica, pero además tenía esta capacidad de trabajar y de actuar por el mundo, por la sociedad, ¿no? Era prácticamente como un héroe. Y este héroe, pues depende, ustedes saben que los héroes dependen del tamaño de sus villanos, de los obstáculos que tienen que librar. Y no solo eso, sino que tienen una serie de virtudes, más allá de estas características de fortaleza, tienen una serie de virtudes que los hacen ser distintos al resto de las personas. O por lo menos la comunidad supone que por ser hijo de un dios, pues tendría como esta visión de los dioses sobre el mundo, es como si lo pudiéramos subir a una montaña y él tuviera esta capacidad de mirar a lo lejos lo que el ciudadano común y corriente no podría mirar, no podría alcanzar a ver. ¿Cuál era ese panorama que veía Hércules? Pues era la evolución de la sociedad, hacia dónde tendría que dirigirse, y por lo tanto habría que luchar contra una serie de monstruos, contra una serie de reyes autoritarios, ¿no? Por ejemplo, porque finalmente tenía esta capacidad de ver más allá de los árboles, más allá del bosque. Tenía la posibilidad de vislumbrar esta evolución o hacia dónde debería dirigirse la sociedad con estas resoluciones. Así que no hubo hubo algunos autores que señalaban que los jueces tenían que personificar a Hércules. Y en la literatura de la argumentación jurídica justamente encontramos la figura del juez Hércules. Aquella persona que no necesariamente tiene que ser hijo de un dios, ¿verdad? Para ser un juez, pero prácticamente debe tener las mismas cualidades que un semidios, las mismas virtudes, la misma fortaleza, la valentía para enfrentarse ¿a qué? A cualquier obstáculo, a cualquier presión, para poder ser imparcial e independiente, pero además que pueda no solamente resolver el caso que se somete a su imperio, a su fuerza, a su decisión, sino que además tenga esta capacidad de elevarse por encima de los hombros de todos y poder ver hacia dónde se dirige la comunidad o reconocer cuál ha sido el camino de la comunidad hasta ese punto y poder establecer las nuevas líneas de dirección de una sociedad. Así que, por ejemplo, imaginemos a un grupo de ciudadanos norteamericanos, ¿no? Que buscan proteger sus intereses de grupo, que es lo que ordinariamente hacemos todos nosotros, ¿no? Cuando se junta la pequeña comunidad en la que vivimos, en el fraccionamiento, en la colonia, para tomar acciones respecto de la mejora en la calidad de vida de nuestra comunidad, otros filósofos o otros autores le llamaron a esto el comunitarismo, lo común, hacer lo común, ¿no? Proteger los intereses comunes de esas personas con las que nos identificamos, que son las que viven en nuestro barrio, en nuestra colonia, que son parecidos a nosotros, que tienen como pues más o menos las mismas características, las mismas ideas, más o menos, ¿no? La misma idiosincrasia. Es decir, proteger a un pequeño grupo. Y por ello se les hacía muy complicado entender por qué tenían que aceptar que las personas afrodescendientes, las personas de color, pudieran sentarse en la misma, dejemos, ni siquiera en el mismo restaurante, ¿no? Porque tenían que permitir que hubiera en su ciudad, en su colonia,
familias con estas características de su tono de piel o de lenguaje, de sus orígenes. Digamos que esta idea de los derechos civiles fue como que teniendo mucho éxito, estar mucho en boga a partir de los años 50, insisto, después de la Segunda Guerra Mundial, y empezaron a existir resoluciones de jueces, pues que eran como más proclives hacia el desarrollo, ¿no? Hacia el progreso, no tan conservadores, y empezaron a emitir las primeras reuniones en las cuales, digo, las primeras resoluciones en las cuales estas personas podían ya empezar a tener derechos civiles, ¿no? Por ejemplo, el derecho a votar y ser votado, aunque solamente los varones, e incluso la pequeña comunidad de afrodescendientes cuando gritaban ahí, hoy tuve un sueño, ¿no? Y la libertad y la igualdad, y que buscaban el voto, pero buscaban el voto para los varones afrodescendientes y no para las mujeres afrodescendientes. Incluso dentro de ese, digamos, dentro de ese comunitarismo en el cual los afrodescendientes peleaban sus derechos, pues dentro de su pequeño comunitarismo de esos afrodescendientes se encontraban los derechos de las mujeres que tampoco eran respetados por sus maridos o por sus papás, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en esta idea, pues los jueces tenían que analizar todas estas problemáticas y tratar de ver hacia dónde tendría que evolucionar esta sociedad. Así como hoy en día sabemos que no existen muchas reglas sobre el Internet, ¿no? Reglas jurídicas sobre el Internet, casos que los jueces puedan resolver sobre el Internet, porque pues es muy complicado saber desde dónde se abrió tal empresa que está defraudando a la gente en estos momentos, o por qué cada vez que ustedes abren su conexión a Internet para ver el precio de un boleto de avión, pues cada vez que lo abren les resulta más caro, ¿no? Pues ¿por qué? Porque el sistema les reconoce cada vez que lo abren y jamás les va a dar un precio menor, ¿no? Al contrario, les va a poner que ya quedan muy pocos lugares y el precio siempre se incrementa. Y no es porque realmente se incremente, sino porque el sistema de Internet que hipersegmenta, o sea, es pequeñísima la información, pues ya lo sabe perfectamente qué están buscando ustedes, qué piden ustedes. Si abren, por ejemplo, su buscador de Internet en su celular y ven cómo quedó el partido de fútbol de este fin de semana, les puedo apostar que hoy si lo vuelven a abrir, en el buscador en automático les va a salir publicidad de ropa deportiva de esos equipos. Entonces, bueno, pues lo que entendemos es que de alguna manera nos escuchan, nos ven, nos siguen y conocen nuestras más pequeñas preferencias, incluso que nuestras familias. Perdón. Bueno, pues estas ideas de los jueces nos van dando un poco, nos van acercando justo al punto. Y decíamos que estos filósofos prácticamente se empezaron a preocupar y ocupar por saber y conocer cómo era el cerebro de los jueces. Pero más que cómo era físicamente, era cómo procesaban los jueces los casos para poder resolverlos y ver, digamos, emitir sentencias que resolvieran conflictos a futuro, ¿no? Por lo tanto, empezaron a generar, al ver que eran personas comunes y corrientes, ¿no? Que como todos nosotros, que solamente tenían un proceso de capacitación para llegar a ese punto, pues empezaron a analizar entonces mejor las sentencias, ya no a las personas, sino las sentencias, para saber justamente si de ellas podía extraerse una metodología, un método para poder enseñarlo y que cualquier persona pudiera ser juez, ¿correcto? Así que bueno, pues yo lo que les voy a presentar justamente
son varias metodologías que se han utilizado para hacer buenos argumentos y que al mismo tiempo nos permitan no solamente convertirnos en un juez Hércules, sino que tengamos justamente esta capacidad, estas virtudes del lenguaje, del entendimiento, de la comprensión, de conocer cuáles son las reglas del juego, justo para poder emitir no solamente buenos argumentos de un caso, sino también poder presentar buenos argumentos ante un juez y en el caso que ustedes se quieran dedicar a estas temáticas, bueno, pues ya sea ser jueces, a lo mejor en el futuro alguien querrá ser juez, o por lo pronto nos permite como sociedad, para todos aquellos que no son abogados, nos permite como sociedad entender cuál sería un buen argumento, pero entonces bajo esta idea, significa que cualquier persona podría ser un buen juez si sigue estos elementos que vamos a señalar. Hay una pregunta muy clásica, Edgar, si me haces favor de abrir tu micrófono, preguntarte esta idea de si una mala persona podría ser un buen juez. Pues yo creo que sí, si deja sus juicios y prejuicios a un lado a la hora de emitir alguna Imagínate que es un sentencia, asesino serial, este colega, ¿no? pero al final de cuentas es un juez y crees que haya la posibilidad de que tenga muy buenas sentencias, una buena actuación, un violador, un asesino serial. Pues desde la óptica de identificarlo como asesino serial, se pensaría en la generalidad que no, por sus actos, ¿no?, que ha cometido. Pero puede que también el juez separe sus actos de las sentencias que emite ya de acuerdo a los casos que estudia, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿tú crees que un carpintero, un ebanista, un plomero, pues puede desempeñar un gran trabajo, no importando que sea un asesino serial? Sí podría hacerlo, ¿no? Claro, pero sientes que el juez se complica un poco el tema. Pues si nos vamos por la cuestión de la formación y la técnica y todo esto, pues no tendría las herramientas suficientes para hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, gracias, Edgar. Pues fíjense justo que lo que nos señala Edgar es que hay que distinguir dos cosas. Uno es, cuando hablamos de buen juez y hablamos de una buena o mala persona, estamos mezclando dos cosas, María Eugenia, fíjate, ponle mucha atención. Son las mismas palabras, pero hablamos de dos universos distintos. Una cosa es una buena o mala persona en cuanto a sus valores, en cuanto a su moral, en cuanto a sus costumbres, ¿no?, que podemos catalogarla. Y otra persona se refiere, y hablar de lo bueno o lo malo de un juez, no hablamos de si es una persona que cumple con rectitud las normas morales, sino que lo que suponemos es que tiene un gran desempeño o un desempeño importante dentro de la técnica que él conoce para ser un juez. Por lo tanto, esta pregunta lleva una trampa, y esta trampa es tratar de utilizar los mismos conceptos en dos planos distintos. Estas trampas son las que normalmente los jueces tienen que advertir cuando vienen redactadas en la ley, porque puede ser que justamente se quieran referir a temas de ética, a temas de moral, o estén en otro plano ese vocablo. Por lo tanto, los jueces tienen que interpretar la norma, como en este caso lo hizo Edgar. Edgar interpretó dos normas, una que decía buen juez y otra que decía mala persona. Si se fijan, hablar de lo bueno y lo malo, pues habla de un solo concepto, pero hablar de buena persona, y segundo, de un juez, pues Edgar hizo una interpretación, no solamente aplicó, digamos, una norma, sino que tiene que interpretar, desentrañar el sentido de las palabras, de las frases, de los planos en el que se encuentran. Entonces, lo que hizo Edgar justamente llevó a cabo un proceso de
interpretación de una norma o de una disposición y le dio cierto sentido a alguna cosa. Por lo tanto, ya tenemos que argumentar, implica tener una buena comunicación con las personas, tratar de ser empático, que nos entiendan, y argumentar no solamente se requiere en el campo del derecho, de los tribunales, pues queremos argumentar en todos los momentos de nuestra vida. Y lo que queremos es que las otras personas, pues por lo menos escuchen nuestras razones, traten de entender nuestras razones y sobre razones podamos construir un puente, ¿no? Soluciones a los temas, y eso nos habla de que vivimos en una sociedad democrática. Pero al mismo tiempo, para poder dar razones sobre algo, necesitamos entender el contexto, el sentido, a lo que se refiere esas normas jurídicas que vamos a utilizar para poder resolver un caso concreto. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, ¿qué es el derecho? Bueno, pues el derecho ya todos sabemos, es un conjunto de normas jurídicas, y por normas jurídicas son emitidas por un legislador o pueden ser emitidas por el presidente de la República o pueden ser emitidas por el ayuntamiento de tal municipio, pueden estar establecidas en la Constitución, establecidas en la ley, establecidas en lineamientos, en manuales, en reglamentos, pero este carácter de derecho, pues se lo da también dependiendo de la autoridad que lo emita, y que estas normas, pues traten de regular situaciones abstractas, ¿no? No va dirigido a una persona en particular, con nombre y apellido, pues, sino que va para todo aquel que se coloca en el supuesto que establece la norma. Por lo tanto, estas normas jurídicas son formas de lenguaje, son maneras de cómo nos comunicamos, y estas normas jurídicas, además de palabras, pues nos tratan de dar un sentido de las cosas. Esto es más o menos como entender que los efectos que tiene una norma jurídica van a transformar la vida de las personas. Miren, por ejemplo, vamos a leer este artículo, si me lo permiten. Vamos a pedirle a Joel, si es tan gentil. El texto del lado izquierdo, por favor, donde dice texto constitucional. Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Texto constitucional. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal o contar desde la fecha del auto de formal prisión. Gracias. Entonces, ¿qué significa que una persona no puede votar, por ejemplo? Porque ustedes saben que su derecho político electoral entraña votar y ser votado, entre otros muchos derechos políticos. Pero no podría tener este ejercicio de votar a partir, dice, de la fecha que se emita un auto de formal prisión. ¿Estamos? Bueno, entonces el juez dicta un auto con la fecha del 15 de agosto de 2022 y por lo tanto desde esa fecha esa persona no puede votar ni tampoco ser candidato. Candidato a la presidencia de la República pues tampoco podría ser porque esos derechos están suspendidos. Bueno, esto es lo que tendríamos, esta es la norma que tenemos que aplicar y tenemos un caso de una persona que tiene un auto de formal prisión, pero pagó una fianza y está libre bajo fianza. La ley o el texto constitucional, que además de establecer principios, nos establece reglas.
pero no nos alcanza a descubrirnos cuáles son todos los supuestos en los cuales puede estar una persona y que ya de antemano nos dé las soluciones del caso. Todos sabemos que una persona puede tener o tiene derecho a estar libre bajo fianza o bajo caución, mientras, es decir, no estar presa o privada de su libertad personal y atender un juicio penal, por ejemplo, ya sea por haber cumplido cierta edad, ¿no? Como decían de algunas personas famosas que estaban en la cárcel, decían, no, pues es que ya tiene 70 años, ya puede salir de cárcel y atender el juicio desde una especie de arraigo domiciliario, es decir, que está en su casa, pero sigue atendiendo al juicio como vaya procediendo, ¿no? Esto no significa que se encuentre en plena libertad. Por ejemplo, también se acuerdan de este personaje de la política mexicana de Pemex, que lo encontraron ahí comiendo en un restaurante muy famoso, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, pues tenía, digamos, auto de formal prisión, tenía una especie de pulsera que registra todos sus movimientos para que no se dé a la fuga, pero podría haber ejercido sus derechos político-electorales, es la pregunta. Y entonces el juez que interpreta esta regla constitucional, Yubac, si nos haces favor de leer la segunda, digamos, la interpretación que realizó nuestra Suprema Corte de ese texto. Sí, doctor. Norma constitucional generada tras la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, en particular el derecho al voto, se suspende solo cuando, por el dictado del auto de formal prisión o de vinculación a proceso, el procesado esté efectivamente privado de su libertad. Bueno, gracias, Yubac. Como verán, más o menos es un texto similar, pero amplía los alcances del texto. Y lo que nos dice Yubac, a ver, la primera diferencia que encuentras ahí de los dos textos, ¿cuál sería? Que el procesado efectivamente esté privado de su libertad. Antes fíjate, en la línea 3. En particular, el derecho al voto se suspende solo cuando... Hasta ahí nada más, Yubac. Fíjense, lo primero entonces que hace la Suprema Corte en comparación con la norma es precisar cuál de los derechos es el que está analizando. No está analizando todos los derechos político-electorales. Solamente dice, en particular, el derecho al voto, el derecho a votar. No dice el derecho a ser votado. Entonces, tal vez eso puede ser materia de otro caso y de otra interpretación. Pero por lo pronto, aquí se centra su atención en la posibilidad solamente de votar. Muy bien. ¿Qué otra cosa, Yubac? ¿Qué otra observación encuentras? Pues que se suspende cuando dice por el dictado del auto de formal prisión o de vinculación a proceso. Ahí, justo. En esa parte, ya la Corte también está estableciendo no solamente en el momento en que se emite un auto de formal prisión, sino también de vinculación a proceso. Esto es conforme al nuevo sistema penal acusatorio. Ustedes saben que el agente del Ministerio Público lleva a cabo, cuando hay una denuncia, lleva a cabo un proceso de investigación y si encuentra que hay ciertos elementos que estima suficientes para suponer que una persona violó la norma que está, digamos, protegida por el derecho penal o valores y principios protegidos por el derecho penal,
Entonces, bueno, abre la carpeta de investigación y cuando considera que ya tiene todos los elementos y que sí hay materia como para que un juez conozca del asunto, bueno, pues entonces pasa ese expediente al juez. Perdón. Y ese juez determinará si lo vincula al proceso. Es decir, una vez escuchando al Ministerio Público, por otra parte, a la persona sobre la cual se llevó a cabo la investigación, se le presentan más o menos las pruebas. Bueno, pues él puede considerar si hay una presunta responsabilidad de esa persona señalada como infractor, si realmente las normas que aparentemente se señalan pueden constituir un delito y si más o menos existen las pruebas suficientes como para suponerlo, ¿no? Es decir, no está dictando una sentencia en ese momento, sino lo único que le dice es que va a estar sujeto o vinculado a un proceso judicial. Y esto, pues saben que en nuestro sistema penal hay muchas maneras de poder terminar un proceso judicial antes incluso que este empiece. Entonces, por ejemplo, si el delito lo permite, pues a lo mejor la persona sobre la cual se le está acusando dice, sí, yo lo reconozco que lo hice y quiero llegar a una negociación con la fiscalía. Y la fiscalía, si cree que son de estos delitos que puede llegar a una negociación, pues dice, bueno, a ver qué, el delito cuál fue, pues le robé a un muchacho su celular a 2 calles de la secundaria. ¿Y lo reconoces? Sí, lo reconozco. Bueno, pues entonces además de reconocerlo, vas a pagar el celular y otro tanto más de lo que cuesta el celular y además vas a ofrecerle una disculpa pública y además vas a hacer trabajo comunitario y además vas a tomar un curso de no debo volver a robar. Y entonces a lo mejor ese es el tipo de, o la manera como se concluye un procedimiento sin que llegue justamente a la vinculación al proceso, ¿no? Como tal. O bien, si dice, no, yo no lo reconozco, yo no hice nada de eso, yo estaba por ahí y la policía me detuvo y me sembró un celular en mi mochila, entonces, bueno, pues el juez podrá determinar si hay una posible actualización del delito y de responsabilidades. Entonces le dice, bueno, pues te sujeto al proceso y ahora sí lo que determine este procedimiento y el juez que conozca ya el asunto del fondo, pues ya determinará si eres culpable o no eres culpable. Hay quien dice, aunque yo no sea culpable, pero prefiero de una vez echarme la responsabilidad de decir, sí, yo fui. ¿Para qué? Pues para llegar a una negociación y no tener después que estar sometido a un largo proceso penal, ¿no? Que le va a costar un dinero y quién sabe cuál sea la conclusión a la que lleguen los jueces. Bueno, el asunto es que la Suprema Corte, como en el caso que hizo Edgar, interpretó la norma, precisó sus alcances. La primera fue señalar que en particular se iba a referir al derecho a votar. La segunda le agregó, además del auto de formal prisión, le agregó la vinculación a proceso. Y la tercera, como decía Gubac, es que efectivamente esté privado de su libertad. Con lo cual, si se encuentra libre por la razón que sea, pues sí puede ejercer su derecho de voto. A pesar que el texto constitucional diga que no. Gubac, justo qué fue lo que ya no, a qué ya no le dio importancia a la Corte del primer texto. A contar desde, dice a contar desde la fecha del auto de formal prisión. Entonces, a lo que ya no le da importancia es a un elemento que parecía relevante, que es la fecha. Porque decíamos, si lo dictó desde el 15 de agosto, pues desde el 15 de agosto esté detenido o no, desde el 15 de agosto ya no puede ejercer sus derechos. Pero aquí la propia Corte
está considerando que la fecha ya no es un elemento relevante, sino lo verdaderamente relevante, como muy bien lo detectó Piubac, a pesar de que es tan temprano y sin cafecito, pues es que efectivamente estuviera privado de su libertad. Ese es el dato verdaderamente relevante para la Corte. Con lo cual, esto nos da una idea, Miriam, por ejemplo, y María Eugenia, nos da una idea de que cuando se aplica la norma y después, bueno, cuando se interpreta la norma que se va a aplicar, tenemos una obligación central que es encontrar cuáles son los elementos relevantes, cuáles son estas características particulares para saber si nuestro caso es parecido al caso que está creando el legislador, y en este caso, el que reformó la Constitución, para entonces saber cuál va a ser la regla que debo de aplicar. Por ejemplo, si hay una regla que me dice circula por la derecha, pues aunque esté en un reglamento, en la ley o en la Constitución, que es nuestro ordenamiento máximo, pues sé que es una regla. ¿Y la regla qué dice? Pues cómo tengo que cumplirla. Que tengo que circular por la derecha. ¿Y qué pasa si circulo por la izquierda? Pues ya estoy alterando el contenido de esa norma, la finalidad de esa norma, ¿no? Y puedo generar, pues, un choque, por ejemplo. Puedo generar una situación de alto riesgo para muchas personas, ¿no? Para transeúntes que no están esperando que venga un carro en sentido contrario, por ejemplo. Bueno, de esta manera, interpretar el derecho también implica dotarlo de sentido, pues. Encontrar cuáles son sus verdaderos elementos relevantes y quitar lo que no sirve de la norma. En pocas palabras, si me lo permiten con esa expresión. Hacer a un lado lo que aparentemente era importante, pero que no lo es. Lo que aparentemente era importante era una fecha determinada, a partir de ese momento que se emitía el auto de formal presión, y en la interpretación, aunque no lo dice, por lo menos en este texto que les traigo yo aquí, no lo dice, pero implícitamente está quitando, derogando la norma constitucional que habla de la palabra contar, a contar desde la fecha. Y lo que dice es que lo verdaderamente relevante es que esté privado de su libertad. Como verán, tácita o implícitamente quita un elemento, pero agrega otro que no estaba establecido en el texto de la ley. Y alguien dirá, es que ese juez o esa corte ya se siente senador, se siente diputado, ya puede reformar la ley, porque eso no dice la ley. Y la ley se tiene que acatar, la ley se tiene que cumplir. Incluso hubo una época en que se decían que la ley era dura, pero que era la ley, ¿no? Tal cual como estaba la ley, se tenía que aplicar sin interpretarlas. Y bueno, pues esto nos da esta idea de un juez que prácticamente quiere que el legislador le resuelva todo, ¿no? Que ya esté establecido todos los supuestos posibles en los cuales puede participar una persona o la comunidad. Pues imagínense, pues también hablaríamos no de un juez Hércules, sino hablaríamos aquí de un legislador más que Hércules, ¿no? Sentado ahí en la silla del monte de Olimpo, donde se reúnen todos los dioses, pues prácticamente para tener esta capacidad de redactar todos los supuestos en los cuales puede participar una sociedad. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna duda? Bueno, avanzamos entonces. Miriam, ¿me harías favor de abrir tu micrófono? Y si fueras tan gentil de darle lectura a este texto, que esta fue, digamos, las razones que utilizó la Suprema Corte para llegar a esa conclusión. Sí, buen día. Buen día, Miriam.
porque en la interpretación de los derechos fundamentales no basta la aplicación del método literal para determinar sus externos. Más despacito, más despacito. Miriam, más despacito, más despacito. En la interpretación de los derechos fundamentales no basta la aplicación del método literal para determinar sus extremos constitucionales, sino que, como se ha establecido, es necesario armonizar sus disposiciones, buscando además en el resultado de esta actividad interpretativa redunde en la mayor efectividad posible del bien jurídico que deba resultar protegido tras el análisis de los derechos fundamentales en el juego, de manera que las restricciones constitucionalmente definidas quedan reducidas a la mínima expresión. El texto constitucional necesita ser interpretado también de manera diversa, según se dijo, para que una eventual suspensión de derechos no se prolongue indefinidamente y adquiera las características de una sanción. Si la misma Constitución distingue entre delitos graves o no graves y cuáles permiten y cuáles no, el disfrute de una libertad provisional bajo caución, no hay razón válida alguna para no realizar esta distinción, tratándose del dictado de un auto de formal prisión en relación con la suspensión del señalado derecho del ciudadano. En tal virtud, conduce a establecer que la recta y actual interpretación que debe darse al artículo 38, fracción 2 de la Constitución, es en el sentido de que la restricción de los derechos o prerrogativas del ciudadano en su vertiente del derecho al voto por el dictado de un auto de formal prisión solo tiene lugar cuando el procesado está efectivamente privado de su libertad, pues de no mediar esta circunstancia, el referido derecho no debe ser suspendido, a saber, cuando tal procesado está gozando de libertad provisional. Muy bien, gracias, Miriam, muy gentil. Bueno, ¿cuál es la razón, entonces, de peso que da la Suprema Corte para llegar a esta conclusión interpretativa? Es decir, ¿cuál es su argumentación jurídica que soporta la conclusión de su interpretación? Dijimos que íbamos a tratar de 4 palabras: argumentación, interpretación, constitucional y convencional, ¿no? Bueno, lo que ya vimos fue una conclusión interpretativa de la Corte. Le dio un sentido y un alcance nuevo a ese texto o esa regla constitucional que está establecida en el artículo 38 de la Constitución, que establece cómo se pierden o se limitan estos derechos político-electorales. ¿De acuerdo? Entonces, este es un argumento jurídico, es decir, cómo plasma estas razones que estaban en la mente del juez. ¿Se acuerdan, no? Que decíamos que nadie sabía de pronto cuál era ese proceso de raciocinio y ya dictaba la sentencia. Y ni modo, pues toda la comunidad, mientras le siguiera creyendo a ese juez o esa autoridad, pues decía, pues ya hablaron los jueces, ¿no? ¿Cuál habrá sido el proceso de raciocinio que dio ese rey, juez, para dividir al bebé en 2? Y ya después ahí se echó el rollo, decir que una verdadera madre hubiera preferido, ¿no? El amor de una verdadera madre preferiría dejar a su hijo que verlo morir, ¿no? Bueno, pues ahí echa un speech argumentativo, no jurídico, pero sí de carácter emotivo o moral o de amor, por ejemplo. Bueno, pues aquí el argumento jurídico que utiliza la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que primero que nada es necesario armonizar las leyes. ¿Y qué significa armonizar? Pues significa entender el sistema al que pertenecen y darle un sentido. Es como si este fin de semana compráramos un mueble, puede ser una mesa o una estantería para la cocina, alguna cosa, y ya ven que viene en su cajita. Ármenlo usted mismo, lo abres y primero por aquí, o no sé si a ustedes varones les pasa o a las mujeres, que toman el instructivo y lo avientan.
Es muy sencillo. Tiene 3 tablas, ¿no? Unos postes, y de pronto, como no queriendo la cosa, a ver, pásenme el instructivo porque a lo mejor puse la tabla al revés y esta no es la cara que tiene que dar, o este no es el tornillo. Y lo que hacemos entonces es un proceso de armonización de todas las piezas. Si vienen 4 diferentes tamaños de tornillos, pues tenemos que entender para qué va cada tornillo, ¿de acuerdo? Antes de ponerlo. ¿Esto qué significa? Pues entender que el mayor, el más largo, pues tiene una función en particular que el que tiene 2 tuercas en específico. Esto se llama armonizar las piezas. Y lo que tenemos que hacer como intérpretes del derecho es armonizar las piezas o los elementos del derecho para poder entender en su contexto cómo tiene que funcionar cada una de estas piezas. Como si fuera un reloj de estos antiguos, y tenemos, por ejemplo, el perno, y el perno tiene una función especial. Bueno, pues eso hay que entenderlo dentro del conjunto de piezas o dentro del conjunto jurídico al que pertenece esa norma. Perdón. Bueno, y luego dice la propia Constitución. A ver, si la propia ley y el constituyente, o sea, que reformó la Constitución, establece que hay un tipo de prisión para los delitos graves y otros que no son graves, o que permite librar el proceso o no librar el proceso dentro de, digamos, fuera de la cárcel, privado de tu libertad personal, pues esto significaría también que hay circunstancias que, atendiendo al tipo de delito que se persigue, el propio legislador piensa que el ciudadano podría estar atendiendo el proceso desde su casa. Y por lo tanto, ¿por qué aquí vamos a ser más estrictos? Si el propio juez puede dictar un auto de libertad bajo caución o bajo garantía, si el propio juez lo reconoce, ¿por qué la norma constitucional no podría hacerlo? Si se le está facultando al juez que dicte una garantía y que la persona pague la garantía para no escaparse de la justicia y atender el proceso desde su casa, pues con mucho mayor razón, si esto se trata del ejercicio de un derecho político electoral, pues es evidente que la única manera de no poder gozar de ese derecho es cuando ya no te puedas mover. Y cuando no te puedes mover, pues cuando ya estás detenido. Mientras no estés detenido, físicamente puedes trasladarte y llevar a cabo el voto. La pregunta es, Ricardo, ¿crees que esto nos alcance para poner urnas en las prisiones? Buen día. ¿Crees que este derecho o privación del derecho nos dé, o esta interpretación nos dé espacio para considerar que una persona privada ya de su libertad pueda ejercer el derecho o no? De hecho, la otra ocasión nos comentó en una clase que para este ejercicio electoral ya habían puesto algunas urnas. Me llamó la atención porque yo desconocía, y mencionaron a Michoacán, y mencionaron a, creo, 5 estados de la República. Entonces, que el INE había puesto por una decisión del tribunal en esta cuestión inconvencional y que lo habían hecho este proceso. No tengo no la dieron y me surgió raro, nunca lo supe, pues yo aquí vivo, y comentaron que había pasado así. Luego entonces, más bien era mi pregunta, cómo lo hicieron o todo eso. Iba a ir a consultar a los del INE, de hecho, porque al parecer ocurrió. Eso quiere decir que el tribunal está ampliando ese criterio. Pero digamos, más allá de las razones jurídicas que tuvo el tribunal o no,
dijimos que nosotros intentaremos buscar tener así como dijo los filósofos que estaban analizando la manera como se emitían las sentencias, el contenido de las sentencias, para tratar de sacar como recetario, ¿no? De puntos para llevar a cabo un buen proceso argumentativo, para que cualquier persona pueda ser un buen juez, cualquier persona, incluso si no es abogado, yo creo. Pues justo lo que vamos a intentar hacer. Vamos a dejar de lado los argumentos de un tribunal y nos convertiremos nosotros en un tribunal para juzgar el caso y tratar de encontrar cuáles son los elementos relevantes de la norma o cuáles son los principios. Entonces, yo creo que lo primero que tendríamos que preguntar es ¿por qué el castigo? ¿No? Ya vimos que el Estado, a partir de su derecho de castigar, de su jus puniendi, el Estado es una creación, es una ficción. Y las personas, voy a ponerlo en estos términos, se sientan entre ellos alrededor y se ponen de acuerdo para dictarse reglas. Y escogen a un consejo, ¿no? Como si fuera de una empresa. Y digamos que ese consejo va a autorizar a que ciertas personas dicten reglas y otras juzguen el no cumplimiento de esas reglas. Y otras que recolecten la lana para poder mantener a esa sociedad. Bueno, pues de esta manera el Estado tiene esta facultad de regular y de imponer normas y de imponer castigos. Y está estableciendo que un castigo es la restricción del derecho a votar. Y nos dice que tiene que ser desde el auto de formal prisión. ¿Y qué entenderíamos en esta lógica de cómo funcionaba el sistema penal? Pues que si hay un auto de formal prisión, inmediatamente tiene que ejecutarse el auto de formal prisión y eso significa detención de la persona. ¿Estamos? Pues hasta ahí tiene esa lógica de operación. Pero si después se incluye la posibilidad de que esa persona no sea detenida, ¿por qué? Pues porque tiene un amparo, por ejemplo, porque le solicitó al juez llevar a cabo su proceso judicial penal desde su casa, o porque todavía no se ejecuta el auto de formal prisión, pues hay tanta chamba que, ¿no? O anda medio dado a la fuga, ¿no? No lo encuentran, o a lo mejor anda en Houston. No es que se dé la fuga, pero pues está en Houston y nadie le ha notificado que hacen un auto de formal prisión y él quiere votar desde el extranjero, por ejemplo. O está de vacaciones en Cancún. En fin, puede haber una serie de supuestos por los cuales todavía no se ha detenido a una persona. Y es evidente que la lógica que tendría es que el castigo no va en función de la conducta que estás realizando, sino el castigo va en función de que estás impedido para moverte. Por lo menos eso es lo que yo entiendo, Ricardo. Ahora bien, si ya hay una sentencia que me diga, oye, compadre, tú llevaste a cabo estas conductas y por lo tanto mereces que te aplique esta sanción porque se actualiza este delito, como sanción además no solamente es la privación de tu libertad, como sanción es la suspensión de tus derechos político-electorales. Es decir, ya ahí hay una sentencia que me suspende mis derechos. Por lo tanto, si alguien instala una casilla en un penal, es porque todavía no hay una sentencia que me prive de mis derechos. Entonces, fíjense cómo solo por el hecho de que alguien considera que yo debo de estar sometido a un juicio, ya me castigarían. El Estado, pero ¿qué acaso no existe este derecho fundamental de la presunción de inocencia? O sea, yo soy inocente hasta que se me pruebe lo contrario. Y si aquí se va a poner, digamos, se va a intentar probar
que no soy inocente, justo que se va a intentar probar que soy culpable de la comisión de un delito, pues eso es, se va a intentar probar. Entonces, ¿por qué ya me castiga el Estado? ¿Por qué me castiga siendo que yo ya no puedo ir a votar? Oye, bueno, es que ya estás detenido. Ah, bueno, pues eso es otra cosa. Estoy detenido, ¿por qué? Pues porque el juez considera que me puedo escapar, que es necesario que yo, lo que sea, pero en lo que me dictan un auto de libertad, en lo que me dictan una caución, en lo que el juez resuelve mi situación jurídica, pues estoy detenido. Y vamos a pensar que ese fin de semana, es más, el sábado, fíjense bien, el sábado me fui a casa de un compadre y como sé que hay unos días antes de las elecciones, se suspende la venta de alcohol, pues mi compadre, previendo esa situación, se compró, ya saben, ¿no? El 2x1, que justo estaba la semana pasada, se lo compró y se fueron de copas. Y en la madrugada del domingo detienen a este colega, lo llevan, ya saben, al torito y lo meten 24 horas ahí encerrado a que se le baje el tema del alcohol. Le hacen su prueba de alcoholemia y determinan que va a estar detenido 24 horas. Esa persona puede decir, oigan, ahorita regreso, voy a votar y otra vez me vuelvo a encerrar. Pues no. De hecho, es una privación de su ejercicio del derecho de votar. ¿Por qué? Porque está detenido. Entonces, más bien, esta norma constitucional, si ustedes la analizan desde el efecto práctico, pues tiene esta razón de ser. Si estás detenido, hombre, no vas a poder pedir permiso, como decir, oiga, profe, voy al baño y regreso. No vas a poder decir, oiga, señor juez, ábranme la cárcel o los separos y voy a votar y luego me regreso. Es evidente que no. Por lo tanto, solamente podemos pensar que haya una suspensión tal hasta que no se dicte una sentencia. Mientras no se dicta una sentencia, lo lógico es que las personas tengan este derecho a votar. Ahora, entendemos que tampoco pueden decir a los jueces, ábranos o al alcaide, al celador de la cárcel, ábranos la cárcel, votamos y regresamos, ahorita vamos en fila, nos llevan en un camión, vamos y votamos. No. Por lo tanto, suponer que tienen el derecho a votar hasta en tanto cuanto no haya una sentencia firme y definitiva que establezca como sanción la supresión, suspensión o disminución de un derecho fundamental, entonces no podría hacerse esto. Que es como el tema de la prisión preventiva oficiosa, que además estos días suena por todos los rincones jurídicos, suena el tema de ello. ¿Y qué significa la prisión preventiva oficiosa? Bueno, pues que dependiendo del tipo de delito de que se trate, que esté regulado tanto en la Constitución como en la ley, pues esa persona en automático estaría suspendida de todos estos derechos. De la libertad personal, primero. Segundo, se cuestiona del derecho o principio de inocencia, de presunción de inocencia, porque aunque todavía no se lleva a cabo el proceso, pues está detenido. Porque, por ejemplo, es un delito que está relacionado con el feminicidio o con delitos de cuello blanco, delitos de terrorismo, y que existe una serie de principios y valores por los cuales el juez considera que es de alta peligrosidad que esa persona esté libre atendiendo el juicio. Entonces aquí no puede haber caución, no puede salir bajo fianza, ya queda completamente detenido. Ello, por ejemplo, implicaría la suspensión del derecho de votar, en principio sí, pero ahora si nosotros estamos analizando las normas un poco más allá, viendo la problemática, pues entonces podríamos tal vez encontrar
ya cuáles fueron los argumentos que manejó el tribunal o que podría manejar un tribunal, o por qué considerar que sí podrían tener derecho a votar las personas que están recluidas en un penal y que no necesariamente tengan la suspensión de sus derechos vía una sentencia determinada. Entonces vean ustedes cómo el que aplica la norma tiene esta posibilidad de encontrar estos elementos de interpretación para poder resolver un caso de manera más hacia futuro. La razón es que el intérprete del texto normativo da u ofrece para justificar su decisión interpretativa, puede ser dando un nuevo sentido o significado a la norma, se considera como un argumento. En otras palabras, los argumentos jurídicos, si gustan anotarlo, son las razones que esgrime alguien que trabaja con la ley para justificar sus decisiones jurídicas, particularmente las consistentes en atribuirle un sentido a un texto normativo como fuente para solucionar un conflicto. Adelante, Ricardo, por favor. Yo quería comentar, desde luego, doctor, ahorita a lo mejor estaba acá checando un asunto. Pues el tema de la convencionalidad y de los derechos humanos que usted plantea muy bien, y ya después me puse a pensar, a lo mejor me adelanté, o sea, en su metodología como que nos quería llevar a hacer el razonamiento, así lo entendí, y me parece correcto. Lo que yo quiero señalar es que, por ejemplo, el tema de la prisión preventiva oficiosa, que nos recomendaron que lo observáramos. Yo tuve la oportunidad de ver una parte de la resolución de la Corte o de la audiencia de la Corte Interamericana. Y nada menos el sábado observé, y en este tema también por eso lo señalé, son tan complicado el ejercicio de los derechos humanos y tanta gente tiene tan múltiples interpretaciones que lo que está en los tribunales, yo el sábado, por ejemplo, del tema de la prisión preventiva, observé unos criterios a otro nivel, donde la desinformación, para empezar, nos coloca en un tema de, voy a decirlo como me lo plantearon, se quiere hacer una ley para dejar a todos los delincuentes salir, o sea, híjole, es terrible. Vuelvo a insistir, la desinformación que priva entre el ejercicio de los derechos, un caso en concreto, una resolución de un tribunal y la sociedad. Y me pasó el sábado, incluso fue motivo de que les dije, no, están mal informados, pero no hay que, el tema yo lo veo diferente. Pero pues de ahí no puedes avanzar porque hay mucha necedad, o sea, en este tema simplemente. Yo lo planteé así, pero hay bastante gente que está desinformada a nivel de la sociedad y pues se generan ahí problemas con estas interpretaciones. Quería hacer este comentario. Gracias, y sí entiendo Ricardo. la metodología en la que nos iba a llevar usted, nada más que fue un momento de distracción de un asunto acá. Claro que sí. Gracias, Ricardo. Adelante, Joel. Gracias, doctor. He estado observando en este curso, se ha hablado mucho de la interpretación y por lo que puedo visualizar, tiene una gran relevancia. Por ejemplo, en materia electoral dice que la ley debe interpretarse de forma gramatical, sistemática y funcional. Aquí, derivado de lo que acabamos de ver en la presentación en la parte anterior, que dice que el juzgador tendrá que justificar bien sus decisiones en las cuales tiene que basar esa interpretación jurídica. Mi pregunta es, ¿existen algunos métodos de interpretación jurídica en el cual el juzgador tenga que
justificar la acción que va a determinar, porque bueno, insisto, en cuestión electoral ya las mencioné, pero no creo que sean las únicas. Deben de existir algunas otras de mayor peso y relevancia para poder tomar la decisión. Por ejemplo, en mi profesión yo hago un proyecto y lo justifico, obviamente con las variables que yo requiera, y si es necesario busco otras, de tal suerte que el proyecto vaya bien definido para que tenga éxito. Claro, sí, tienes mucha razón, Joel. Fíjate que aquí lo que estamos haciendo es llevar a cabo un análisis del más alto nivel de la interpretación. Esas justamente estas reglas o criterios que tú señalas que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Perdón, es que la garganta anda medio tocadona tan temprano. Nos habla de 3 caminos, de 3 escuelas, de 3 metodologías. Una que señalas muy bien es el criterio gramatical. Y la gramática hay que entenderla en el español, en nuestro idioma. Cómo se utiliza un verbo, cómo se conjuga un verbo, un adjetivo, un adverbio, cuál es una disyunción o el significado de una conjunción, de la Y o de la O, por ejemplo. Y eso nos dice que si tienes un coche y un camión, significa que tienes tienes que cumplir 2 cosas, ¿no? Que debes de reunir 2 requisitos: contar con credencial de lector y aparecer en las listas nominales de lectores. Pues la Y es una disyunción, y esto significa que es la unión de los elementos, por lo cual el intérprete de esa norma gramaticalmente debe entender que debes de cumplir 2 supuestos. Si en lugar de la Y viniera la conjunción o, contar con credencial del lector o aparecer o tener tu credencial del súper, bueno, pues ese ya te da la posibilidad de que te presentes con la credencial, y el segundo supuesto te da también con una posibilidad de que te presentes con una credencial distinta, ¿no? Con la licencia de conducir, por ejemplo. De esta manera, bueno, esto se refiere a una interpretación gramatical, darle un correcto sentido a las palabras, de acuerdo a nuestro español. La interpretación sistemática implica entender una norma dentro del conjunto al que pertenece. ¿Esto qué significa? Bueno, te lo voy a poner, por ejemplo, Joel, con un ejemplo muy sencillo, y ustedes disculparán la simpleza. Entre la vestimenta de los hombres, uno tiene que escoger el color de los calcetines dependiendo de algo, ¿no? Entonces hay quien dice que el calcetín tiene que ser del color de los zapatos o del color del pantalón. Ahora ya saben que hay calcetines así como muy moteados, como los que luego presume López Dóriga y no sé quiénes, así muy, muy raros, ¿no? O hay otros que dicen que no, que el calcetín ni con el pantalón ni con el zapato, que tiene que ser del color de la corbata. Es decir, lo que tienes que analizar es el contexto al que pertenece eso que quieres interpretar. Si vas a ir de traje, no vas a ir de traje, si es un zapato tipo botín, si es un zapato mocasín, que se va a ver más, ¿no? Si se va a ver el tobillo, si se va a ver parte del empeine. Es decir, lo que tienes que hacer es analizar ese objeto dentro de un contexto al que pertenece. Es decir, es como estas piezas, estos tornillos de un mueble que vas a armar, debe de pertenecer a un sistema. O sea, la pieza no vino extra. La pieza no la metieron a la caja nada más porque se les antojó. O sea, tiene un funcionamiento y lo que hay que hacer es entenderlo dentro del sistema al que pertenece. Si hablamos, por ejemplo, de una norma que establece el plazo para presentar una demanda, pues yo tendría primero que nada que ver a cuál sistema pertenece. Y entendería que pertenece a un sistema de leyes procesales, o que luego le llaman adjetivas, ¿no? Que regulan en un procedimiento.
no lo voy a estudiar dentro de un derecho sustantivo por el momento. Pero luego voy a entender que ese procedimiento tiene ciertas características. Y si es un procedimiento penal o es un procedimiento civil, porque tienen principios diferentes. En el procedimiento penal, el juez impulsa el proceso, ¿no? El Ministerio Público, o es decir, el Estado, busca toda la información. En cambio, en un proceso civil hay otro tipo de principios, que es el procedimiento dispositivo, es decir, yo soy el dueño del proceso, yo impulso el proceso. Si yo no hago nada, el juez no va a hacer nada, y al contrario, me va a castigar por no hacer nada. ¿Y cuál va a ser el castigo? Pues decir que perdí los derechos para seguir utilizando al Estado para llegar a la resolución de un caso, y va a decir que precluyó mi derecho a cuestionar o impugnar. Así que hay que entender esa pequeña pieza o esa pequeña norma que hay que interpretar cuál dentro de un sistema mucho más grande al que pertenece. Por lo tanto, esa pieza debe tener una lógica. La pieza no está ahí de más. La pieza no se puede repetir. La pieza no es contradictoria al sistema. Y lo que tenemos que hacer es encontrarle, ahora sí que leer bien las instrucciones para saber cómo debe operar esa pieza. Entonces hay ciertos principios, como verás, o reglas dentro de cada uno de estos criterios de interpretación. La interpretación sistemática significa que ninguna pieza está de más, ninguna pieza está regulando algo que otra ya está regulando, ninguna pieza es contradictoria al sistema. Entonces hay que adecuarla dentro del sistema. Y ya sabes que los mexicanos somos muy buenos para eso. Hágale aquí un ajustito, mire, aquí hágale con un clavo, aquí le hacemos un hoyo, le amarramos ahí una liga y jala, ¿no? Jala la pieza dentro del sistema. Y el criterio funcional implica entender para qué está hecha la pieza, ¿no? Es decir, no solamente a qué sistema pertenece, sino realmente cuál es el funcionamiento, finalidad última que tiene. Digamos, en términos de la justicia de Aristóteles, la idea de qué sería lo más justo, por ejemplo, digamos que ya sabes que estas ideas de la justicia tienen que ver como el mejor derecho que tienen las personas respecto de algo, ¿no? Decía Justiniano, darle a cada quien lo que le corresponde. Y Aristóteles decía, no se trata de quién tiene mejor derecho, porque yo puedo pelear con otra persona sobre a quién le correspondería quedarse con un violín, ¿no? Un instrumento musical de gran valía, ¿no? Si a un músico, ¿no? Digamos que está en una subasta, pues imagínate un músico pues, que ofrece, no sé, 500,000 pesos, y una empresa que es un museo también ofrece, bueno, no empresa, pero bueno, una persona moral que se encarga de juntar piezas para un museo de la música, también ofrece 500,000 pesos para llevarse ese violín, ¿no? De una madera espléndida, no sé cuál. La pregunta que nos haríamos es, ¿cuál de los dos tiene mejor derecho para quedarse con el violín? Y entonces podríamos, pues el que tenga más lana, ¿no? Pues es el que pague más, pero eso no es justo. Y Aristóteles decía, a ver, no se preocupen por las personas. Lo que debemos de entender es la finalidad del objeto, el fin último. ¿Y cuál es el fin último de ese objeto? Pues producir música. Así que la justicia de los objetos va en función de la finalidad para la cual fueron hechos. Por lo tanto, la justicia, en términos de Aristóteles, tendría que habérsele otorgado este violín a el músico, porque el músico va a tocar música, va a hacer música con ese violín. El objeto no fue creado para ser nada más visto, ¿no? Supongamos, dadas las características que sirve y qué tal. No. Bueno, pues en términos de Aristóteles, así hay que analizar la justicia en términos de las finalidades de las cosas, de las instituciones, y no de las personas en sí mismas. Por lo tanto,
Cuando hablamos de un criterio funcional, Joel, hablamos de un criterio teleológico, el fin último. Entonces, si yo digo, ¿para qué se creó, por ejemplo, el financiamiento político, financiamiento de los partidos políticos? Pues tiene que tener una finalidad clara y precisa. Por ejemplo, si yo hablo del financiamiento público, que tiene que tener un mayoritario, una mayor composición del financiamiento público sobre el privado, eso está, lo dice la Constitución, ¿cómo interpreto la norma, esa misma norma, para un candidato independiente que establece un tope de gastos de campaña aquí, pero un financiamiento público hasta aquí, mientras que al candidato del partido político lo tiene aquí? ¿Cómo logro que esta regla constitucional que dice que tiene que haber más dinero del público sobre el privado, se lo aplica un candidato independiente? Pues si entiendo que el candidato independiente tiene su tope aquí y su financiamiento público aquí, significaría que para poder llegar a ese tope necesitaría más dinero de fuera que del que le dan de adentro, de adentro del sistema. Perdón. Entonces, entendiendo la finalidad de la norma, de la institución, es que el financiamiento sirva para generar condiciones equitativas de competencia. Y si el sistema ya no me está permitiendo generar estas condiciones de equidad, ¿por qué? Porque si este es mi tope de público y tiene que ser mayor que el del privado, pues voy a llegar nada más aquí, pero mi tope de gastos de campaña es irreal que yo lo pueda llegar. Por lo tanto, eso no me genera una condición equitativa de competencia. Ahí, por ejemplo, Joel, hago como la interpretación que hicimos que vimos de la Corte Mexicana. A pesar que la regla diga que a partir de la fecha del auto de formal prisión o de sujeción a proceso, ahora yo tengo que entender la regla constitucional que dice que el financiamiento público prevalecerá sobre el privado si, solo si, esto me permita generar condiciones equitativas de competencia. Pero si el propio sistema no me las da, pues entonces yo tengo que buscar la manera de cómo sí se dé. Y en estos términos de una interpretación funcional, teleológica, atendiendo a su finalidad última. ¿Y la finalidad última cuál es? La equidad. Todas las normas ahora tengo que entenderlas en función de lograr ese fin último que decía Aristóteles, para el cual nos fueron creadas estas normas, y entonces darle ese sentido en términos de la finalidad real que persigue el sistema o la institución. Entonces vean cómo vamos ahora sí entendiendo hacia dónde debe dirigirse las normas jurídicas. Y no es como decir, somos ahora ya un juez Hércules, ¿no? De cuando acá ahora somos hijos de un Dios. No, simplemente estamos haciendo un ejercicio de evaluación, de interpretación, de análisis, de ver posibilidades. Y eso es justamente lo que los invito desde este curso, de estos módulos, que nosotros tengamos esa capacidad para dictar criterios o argumentos, tal y como lo haría la Suprema Corte de Justicia de la Nación o la Corte Interamericana o el mejor catedrático de derecho que ustedes quieran. Bueno, ¿cuál es otra regla más que establece, que se utiliza, pues, o que debemos utilizar para aplicar la ley? Y dice el segundo párrafo del artículo 1 constitucional. Nos dice que debemos de perseguir siempre la máxima protección, ¿no? No es como anuncio de desodorantes, es la máxima protección, 24 horas, mantente seco, fresco. Bueno, pues imagínense algo así en el tema de la interpretación de normas que regulan derechos fundamentales. Hay que trabajar pro homine, en favor de la persona. ¿Esto qué significa? Que en el centro de mi análisis están las personas. No está la institución,
sino está la persona. Y lo que yo tengo que ver es cómo le garantizo de mejor manera sus derechos. ¿Esto significa que me puedo quedar callado? No. ¿Significa que puedo irme mejor hacia atrás? No, porque pues es que no me gusta cómo se... No, significa que siempre tengo que ir adelante. Las interpretaciones son progresivas, no pueden echarse para atrás, retroceder. Decir, bueno, es que en este caso sí, pero mañana otro mejor doy 2 pasitos atrás. No, siempre tiene que ser para adelante, subir al siguiente nivel. Esa es otra regla. Y bueno, justo vamos a llegar a lo que nos decía Joel, que me gustó mucho esa palabra, la justificación de las decisiones. Ya vimos que, bueno, aquí por ejemplo en México, sé que hay muchos especialistas o muchas personas que les gusta el fútbol soccer, ¿no? Y son fanáticos del fútbol. Bueno, han llegado hasta golpearse contra la porra enemiga, ¿no? Pero pues yo la verdad es que a mí ya no me gusta mucho, ya tiene muchos años que ya no veo yo fútbol. Ando medio desilusionado, espero que pronto ya pase esta etapa de tristeza en mi vida del fútbol. Pero lo que sí me di cuenta, por ejemplo, es que muchos de mis familiares, cuando nos reunimos a ver un partido de la selección en el Mundial, le gritábamos al televisor, no sé si a ustedes les ha pasado. Gente que le grita a la televisión y todavía piensa que le hicieron caso del grito, ¿no? ¡Bárrete! Le gritan, ¡bárrete, bárrete! Y se barre, ya ven, se los dije, qué bueno que sí, ¿no? Que sí me escuchó el colega, ¿no? Y si no, le gritan al árbitro de todo, o le gritan al entrenador, ya hace el cambio, ¿a qué horas es el cambio? Baja fulano y mete a sultán. Yo no sé realmente esta pasión del fútbol que nos da esta, pues no sé, como tratar de romper, ¿no? Y tal vez la vibra le llegue justo al entrenador o al árbitro, al que se barrió de último minuto y salvó ahí del gol y tal. Pero esto me lleva justamente a pensar lo siguiente. Si todos somos, o la mayoría, o esas personas son expertos en el fútbol, se saben todas las reglas, ¿no? Quién juega contra quién, la estadística, los cambios. La pregunta que siempre les formulo es, de esas personas, imagínense ustedes, de 10 personas fanáticas del fútbol, ¿saben cuántas han leído las reglas del fútbol? Ninguna. Todos somos expertos sin leer las reglas del fútbol. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser buenos intérpretes del derecho o argumentadores del derecho? Pues es leer las reglas, saber de qué se trata el juego y justo con esas reglas poder disfrutar un juego, ¿no? Yo recuerdo que cuando era niño, pues siempre jugábamos el turista o alguna cosa así, el Monopoly, y tenía yo mi hermano que siempre inventaba reglas del juego, ¿no? O sea, como el Big Brother, las reglas cambian. Y en cada juego se inventaba alguien una regla más. Y eran tantas reglas familiares que eran tan distintas a las reglas originales del juego, ¿no? Y entonces decía, es que siempre lo hemos jugado así. Históricamente se ha jugado así en esta familia. Y ya ni le hagas caso a las reglas del juego porque estas son más divertidas las reglas de la familia. Bueno, pues puede ser las fuentes del derecho, puede ser la costumbre, o puede ser esa hojita que viene en la caja del juego, o esa publicación, esa impresión que está en la parte de atrás de la caja, donde vienen las reglas. Pero lo que hay que hacer es entender las reglas para poder jugar con las reglas y saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. Así que bueno, vamos a hablar ya en concreto de las decisiones judiciales. Y aquí nos da un ejemplo claro de lo que debe significar, de lo que significa justificar. Miriam, si tú estuvieras ahí, bueno, ¿qué podrías decirnos de esta imagen? Así brevemente. Pues de cierta forma que solo me permiten atravesar la puerta que está abierta. O no, pues es que no sé. Algo tiene que significar el reloj.
Pues No. puede ser que el tiempo pasa, ¿no? Que Ujú. digamos como que no hay mucho de dónde, en el ambiente no hay mucho de dónde, está como muy, pues es como si fuera un desierto, ¿no? Entonces como que no hay mucho alrededor. ¿Cuántas puertas hay? 5. 5. Y si tú fueras esa persona que va a atravesar alguna de estas puertas, ¿cuál de estas 5 puertas atravesarías? Pues en primera instancia, pues la que está abierta, ¿La así a razón? lo facilidad. Porque es más fácil, exactamente. Ajá. Bueno, gracias Miriam, muy gentil. Pues fíjense que lo que está haciendo Miriam fue un proceso de justificación. Miriam no solamente dijo, pues entro por esta puerta y se acabó, esta es la puerta que está abierta y se acabó. Si Miriam nos hubiera relatado con un poquito más a detalle lo que ve en esta lámina, en esta fotografía, nos diría que ve 5 puertas rojas, que tiene ahí 4 globos, que está el reloj, que hay una arena, que hay una persona que pareciera que va a entrar a una puerta, ¿no? Es decir, nos comentaría todas las opciones que hay. Cuando yo le dije a Miriam, oye, ¿y tú por cuál de todas estas puertas atravesarías si es que tienes que hacerlo? Pues dice, pues a lo mejor la más sencillita y la que ya está abierta, la que ya no me va a generar más esfuerzo y la que parece que está más cerca. Pero a lo mejor María Eugenia dice, no, yo mejor me voy por la última, la que se ve más lejana, porque así disfruto más el tiempo, porque pienso que puede tener otro tipo de riesgos emocionantes, de objetivos. Pero el chiste es que hay que tomar una decisión y el tiempo avanza y el tiempo pasa. Y la justicia no puede estar esperando años, ¿no? A que una Suprema Corte resuelva un caso, por ejemplo, el tema de la militarización, 2 años después. No podemos pensar un tribunal electoral que resuelva los casos después de que ya los candidatos tomaron posesión de sus encargos, ¿verdad? Es decir, no podemos pensar que una justicia puede retrasarse tanto tiempo. Yo entiendo que todo lleva su tiempo, pero que esto también habla de llevar a cabo una justicia pronta y expedita. Bueno, pues hablar de la justificación significa hablar de un nivel más allá de lo que significa fundar y motivar. Fundar, la Corte Mexicana había dicho que, bueno, pues implicaba establecer cuáles eran las normas jurídicas que regulan la actuación de la autoridad para emitir un acto. Y por motivar significa expresar las razones de una conclusión. Muy bien, sencillo. Bueno, esto es una obligación que establece la Constitución para las autoridades. Está previsto en el artículo 14 constitucional. Es decir, el principio de legalidad significa que las autoridades solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente les faculta y explicar las razones por las cuales hicieron esto. En el caso de Miriam, pues ella lo que hizo fue, vamos a pensar, fundar y motivar su decisión, pero no justificó su decisión. Si hubiera justificado su decisión, nos hubiera dicho por qué las otras puertas no le convenía atravesarlas. ¿Por qué tomar solamente esta decisión cuando había distintas opciones viables y posibles? De eso se trata justificar. Ahora, la pregunta ¿es un deber de la autoridad? Sí, sí es un deber. Pero al mismo tiempo es un derecho fundamental de las personas que las autoridades justifiquen su decisión. No solamente que nos digan, pues es que atravesé esta puerta y se acabó, ¿no? Decir, bueno, pues, y ya no había más opciones. Pues quién sabe. ¿Por qué? Porque la sentencia no nos dice si había más opciones. Significa que Miriam hace este ejercicio de recorrer cada una de estas puertas y entender en un balance de razones cuáles son los pros y los contras. Y entonces a lo mejor Miriam lo que no nos dijo es que estamos muriéndonos de sed en el desierto, que ir a una puerta más lejana se implica dejar a algún soldado ahí caído, y ella nunca ha dejado ningún soldado caído. Y que a lo mejor las otras puertas no nos llevan a ningún lado, y esta pues ya tiene un destino muy claro. Es decir, tiene un balance de razones, es decir, por qué sí y por qué no,
y al final por qué tomé la decisión de la puerta abierta o la que está del lado derecho, cualquiera que sea. ¿Las autoridades tienen este deber jurídico? Sí, pero además hay que entenderlo desde el punto de vista que es un derecho humano. Si no está establecido en la Convención Americana, está establecido en los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si bien en nuestra Constitución está establecido como obligación y como derecho fundar y motivar, regresamos, ¿qué creen? Al artículo primero constitucional. ¿Qué significa? Que si hay una regla que dice que toda autoridad debe fundar y motivar, ahora yo tengo que interpretar esa regla como la hicimos al principio, qué significa y cómo lo interpreto en favor de las personas y maximizo su derecho. Entonces, el siguiente nivel, por ejemplo, de una televisión blanco y negro, el siguiente nivel fue la tele a colores. El siguiente nivel fue tener control remoto, compadre. Ya no tenías que pararte del sillón. Seguramente muchos de ustedes cuando eran niños había que pararse del sillón, ¿no? Irle a cambiar a la tele. El siguiente nivel, ¿cuál fue? Tener televisión 24 horas al día, compadre. ¿Y eso qué significaba? Pues que ya no veías estas rayitas ahí a las 12 de la noche, que ya había suspensión de transmisión, ¿no? Después del himno nacional se acababa la transmisión y después de eso, ¿cuál fue el siguiente nivel? No, hombre, pues ya la pantalla. ¿Y ese después cuál fue? No, pues la pantalla 4K con lentes 3D y no sé cuánta cosa, ¿no? Bueno, veamos cómo vamos subiendo de niveles o como en el celular. Lo mismo va a pasar con las leyes. ¿Cuál es el siguiente nivel de fundar y motivar? Pues el siguiente nivel es muy claro. El siguiente nivel se trata de justificar las decisiones. ¿Cómo? Pues señalando en la resolución, señalando en la sentencia o señalándole al juez cuáles son los distintos caminos que podría tomar dependiendo de los tipos de interpretación, como dice Joel. Una interpretación gramatical me lleva a esta puerta, la sistemática me lleva a otra puerta, la funcional me lleva a otra puerta, una interpretación conforme con la Constitución me lleva a otra puerta, una interpretación conforme con la Convención me lleva a otra puerta. Y ya recorrí todos los caminos, señor juez, y considero que en mi balance de razones lo mejor que podría usted resolver es la puerta que ya está abierta o la puerta que es la de la derecha, la número 3, porque eso además amplía mis derechos fundamentales que están establecidos en la regla de aplicación del artículo primero, párrafo segundo de la Constitución, a la cual usted está obligado a llegar al siguiente nivel de protección de mis derechos fundamentales. Oye, que la autoridad no hizo eso, no maximizó tu derecho. Pues es un derecho que maximice mis derechos. Y entonces puedo impugnar su resolución porque no maximiza mis derechos. ¿Y cómo sé? Bueno, pues justamente con este ejercicio de interpretación de mis derechos. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Qué voy a lograr con esto? Pues asegurar un verdadero cumplimiento de la norma, interpretar de manera adecuada el contenido de la ley y resolver un problema jurídico, ¿no? Brevemente comentaré, si es que no lo he hecho con este grupo, por ejemplo, nos inventamos una ley que nos diga, y si ya lo dije, por favor, porque ya tengo compañeras y compañeros que están en distintos módulos, entonces igual no sé si ya platiqué este caso con ustedes. Tenemos el caso de una norma que acabamos de inventar y que dice que para poder tener derecho a heredar de tus padres, necesitas dos cosas. Uno, tener una relación de sanguínea con el autor de la herencia y dos, haber nacido dentro del matrimonio. ¿Estamos? Así establece la ley, lo acabamos de inventar. Muy bien. Bueno, pues imaginemos que tenemos el caso de que esa persona que tiene muchos bienes acaba de fallecer y estamos en el velorio, ¿no? Entonces, entre el cuchicheo y tal, se oye un grito desgarrador, ¿no? Que dice, papá, y una niña se avienta sobre el féretro.
Y de pronto todo el mundo empieza a preguntarse quién es esa niña. Y, pues es que yo creo que es la hija de... ¡Ah! No me digas, pero él era un santo. No, hombre, yo siempre te lo dije, era un cábula, ¿no? O sea, ya cambió la versión. Y Miriam, en este caso, ¿tú crees que bajo estos dos supuestos, que es que esta persona deba, para tener derecho a heredar, necesitas acreditar, uno, la relación de sanguinidad, y dos, que naciste dentro del matrimonio? ¿Tú crees que la hija del amante tuviera derecho a heredar? Pues se encuentra dentro de un supuesto, pero pues dentro del matrimonio no se debe encontrar. Entonces no O tiene sea, derecho, que sanguínea. no tendría derecho a heredar. Tú misma, el bebito Fiu Fiu, el bebito que nació 2 meses después de que murió el papá, porque la viuda iba embarazada todavía al velorio. Creían que iba a tener amenaza de aborto, pero no. Y el bebé nació 2 meses después de que murió su papá. ¿Tendría derecho a heredar ese bebé? Pues yo diría que sí, aunque como lo menciono, pues una norma dice que no está dentro del matrimonio. Precisamente porque una de las razones por las cuales concluye este contrato civil, que es el matrimonio, es la muerte de alguno de los cónyuges. Y lo mismo pensaríamos del hijo que es adoptado, ¿no? Gracias, Miriam, muy gentil. Gracias. Entonces, tampoco tendría derecho el hijo adoptivo a heredar. Bueno, pues como verán, esto nos queda como un mal sabor de boca, ¿no? Porque incluso Miriam dice, ¡ay! ¡Ay! Bueno, pues lo que hace Miriam justamente es analizar un poco la evolución de la sociedad hasta este punto. Y lo que antes era como muy relevante para nuestra sociedad, el tema del matrimonio, hoy Miriam, como lo hizo la Suprema Corte con el tema de la fecha, a partir de la fecha del auto de formal prisión, pues Miriam cree que a lo mejor el tema del matrimonio ya no es tan relevante. ¿Por qué? Le vi su carita. Su carita era así como, pues es que se lo merece, pero, ¿no? Pero como sociedad, Miriam considera que es una decisión del juez injusta si no les da derecho a heredar. ¿Y el juez qué va a decir? Pues mira, Miriam, ve con tu legislador y que me cambie la ley, porque yo soy una autoridad, dice, de mera legalidad. Y yo no interpreto ni es más, yo nunca he tomado un curso de argumentación y de interpretación, entonces yo ni sé ni siquiera cómo funciona eso. Ve con el legislador que me lo cambie y yo hago lo que el legislador quiere. Pues ¿para qué queremos un juez si ya resolvió el legislador todas estas consideraciones? Bueno, ¿qué es lo que estamos advirtiendo aquí? Que los elementos relevantes de la norma ya no son tan relevantes. Que además hay que analizar un problema jurídico de fondo, no nada más resolver el caso concreto, sino el problema jurídico de fondo tiene que ver con otros elementos muchísimo mayores. Bueno, pues vamos a ver, todavía con eso probablemente terminemos esta jornada del día de hoy, pero la idea es tratar de resolver un problema jurídico, no solamente el caso que se somete a nuestra consideración. Eso, por supuesto, lo vamos a hacer. Pero además hay que ver el problema de mayor alcance. Y esto lo vamos a hacer a partir de los lentes 3D. María del Refugio, ¿tú has tenido oportunidad de ir a un cine 3D? Buenos días, doctor. Claro que sí. Sí, Bueno, como no sé si todos ya tienen han tenido esta oportunidad, ¿nos puedes decir de qué va esto del 3D? Pues bueno, se pone uno los lentes, y la visión es diferente a no traerlos, vaya. Se ve a lo mejor un poquito más cerca, tiene uno, pues sí, una visión diferente respecto a cómo se ven las cosas en la realidad. Oye, María, ¿y esto es como si tú entraras a la pantalla o si los personajes de la pantalla salieran? Pues bueno, yo en mi óptica es como si los personajes salieran. O sea, de pronto ya tienes a Tom Cruise aquí pegadito, aquí junto a ti, ¿no? Prácticamente. Bueno, Sí. pero
¿Tú crees que haya alguna persona, o has escuchado, o has visto que alguna persona que diga, sí, señorita, yo no quiero esos lentes 3D? No, 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 yo así, yo entro a ver la película normal, sin lentes. ¿O Sí, crees que sí, todos, pues, o crees que todos dicen, no, yo sí necesito mis lentes 3D para ver la peli? pues bueno, a lo mejor sí aceptan los lentes, pero bueno, en alguna ocasión sí llegué a ver que gente no se los ponía, ¿no? Entonces, Ah, pues, claro, pero a lo mejor lo hace así como de, a ver cómo se ve, ¿no? Como de ajá. ratitos, pero nadie que diga conscientemente, Ah, no, 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 yo disfruto mejor la película de otra manera. sí, Claro, exactamente. todos, si saben qué van a hacer, van a ir al cine 3D, van a pedir y exigir sus lentes 3D. Bueno, pues de esto se trata la interpretación jurídica. Nadie puede llevar a cabo una interpretación de la norma si no está consciente que necesita lentes especiales o una mente especial o un chip especial para disfrutar esta experiencia. No solamente es ver un papel o unas palabras en dos planos, sino se trata de ver cómo se mueven estas palabras, cómo tiene vida esta historia de normas, ¿no? Que tuvieron un origen, una razón. Imaginarse a los diputados ahí peleándose en el Congreso, qué tipo de norma debería estar, por qué iba a estar, cuáles fueron las razones, ponerles nombres, caras a estas personas, así como hicimos en este juego de analogías, de casos hipotéticos en el tema de la herencia. Pues de eso se trata, de intentar disfrutar una experiencia de interpretación normativa. Así que hay que hacerle un poco como al Indiana Jones. Indiana Jones tenía que leer unos jeroglíficos que estaban en una pared, en una cueva, y sabía que si leía mal, probablemente le iba a salir unos dardos envenenados, unos gases tóxicos, ¿no? Unos alacranes, una bola ahí con fuego que lo iba. Tenía que entender el verdadero sentido de las palabras, lo que estaba detrás de ellas. Pues lo mismo, quien quiere interpretar una norma tiene que tener esta capacidad de hacerle como a Indiana Jones, ver más allá de las palabras, ver más allá del truco del mago, ¿no? Que decir, híjole, ¿cómo rebanó a esa muchacha? No, bueno, es un truco de espejos, es ver más allá de lo que visualmente tenemos. Por eso es muy importante que desde siempre se puedan tomar clases de lógica y de argumentación e interpretación jurídicas, porque eso nos va a dar como sociedad una cultura democrática, una cultura de entendimiento de nuestros derechos. Y solo así, con lentes 3D, podemos saber justamente de qué iba. Yo les voy a platicar cuáles son mis lentes 3D. Mis lentes 3D significan un objeto que yo normalmente tengo, por aquí ahorita no lo tengo, pero cada vez que voy a hacer un trabajo de resolver un caso, de dictar una sentencia, me acuerdo que mi papá me regaló cuando me titulé de la carrera, me regaló un caleidoscopio. ¿Han utilizado alguna vez? Que este es un tubito que tiene en el fondo espejos y cristales de color, ¿no? Entonces, cada vez que lo giras, se acomodan estos cristalitos de color y genera con los espejos, genera imágenes diferentes. ¿Sí? ¿Sí lo ubican más o menos cuál es? Bueno, pues justamente era uno dorado con piel muy bonito, una caja preciosa, y yo no entendía para qué servía, o sea, cuál era la finalidad del regalo que me hizo mi papá, que tampoco, que no era abogado. Y entonces me dijo, mira, mi hijo, ya después esto, un día que me atreví ya como a preguntarle y a sincerarme, ¿por qué me regaló eso si tenía algún objetivo específico? O era, pues, como, pues, regalarle una corbata y ya, ¿no? Y me dijo, no, hijo, es para que veas que, así como la vida, el derecho, o así como la vida, con que lo gires un poquito, puedes verlo de manera diferente. Y después, pues, ya lo entendí, cuando me nombraron magistrado de la Sala Regional Monterrey, pues justamente ahí estaba ahí todo el tiempo esta figura que representa para mí mis lentes 3D, para saber que la norma podía tener muchas interpretaciones y que yo tenía que llevar a cabo este proceso de caminar y recorrer todas las opciones para encontrar los pros y los contras y hacer un balance de razones y decir, pues, la mejor interpretación o la mejor conclusión a la que llego debe ser esta o esta otra, como tal. Así que bueno, para mañana les voy a dejar de tarea
que consigan ustedes un objeto que represente esto, sus lentes 3D, y me lo presuman mañana o a sus compañeras y compañeros. Puede ser una gorra, puede ser unos lentes sin aumento, puede ser una taza muy en particular, cualquier cosa, una pluma, algo que sepan ustedes que eso representa unos lentes 3D, porque a partir de mañana justamente vamos a empezar ya a realizar una serie de ejercicios prácticos que llamamos taller de argumentación e interpretación jurídica, y que justamente vamos a requerir este objeto 3D, este cambio de chip, para entender que no solamente podemos leer las normas a partir de pues un cine normal, sino que la idea es que salgan los personajes de esa historia, nos cuenten una historia, nos veamos las finalidades y podamos justamente vivir una dimensión diferente de lo que es argumentar e interpretar la norma. Pues, estimadas compañeras y compañeros, hasta aquí dejamos nuestra charla del día de hoy. Adelante, Adriana. Adelante, Adriana. Hola, buenos días. No sé si me escucha. Sí, Adriana, adelante. Buen Gracias. día. Pues nada más 2 comentarios rapidísimos. El primero, en cuanto a que en efecto, ¿no? Una parte que siempre he dicho, también vaya con mis alumnos, es que si necesitamos argumentar muchas de las veces, no siempre en la parte jurídica, pero para argumentar, pues necesitamos interpretar. Y para poder interpretar, algo que realmente ha sido un problema hoy en día es saber leer, ¿no? Porque ahí está como que el punto clave, la lectura, ¿no? Y como bien dice, mañana lo vamos a ver. Y la segunda es que la verdad, felicitarlo, las clases son con usted muy didácticas, muy entendibles. Mis hijas me decían ahorita precisamente, oye, qué maestro tan cool, me decía, qué maestro tan actualizado. Y le digo, pues es que no solo en el derecho se tiene que actualizar, ¿no? Sino en todo para poder tener esa dinámica, ¿no? Es cuanto, maestro. Muchas gracias. Qué gentil, Doctor, Adriana. Qué gentil, muchísimas gracias. Pues ahí dile a tus hijas que mañana seguimos con otras buenas charlas, ¿eh? Y bueno, pues nos vemos mañana. No se olviden, por favor, de encontrar ese objeto que va a representar sus lentes 3D. Tiene que ser algo muy especial, que ustedes lo quieran mucho y que pueda estar cerquita aquí de su computadora o donde trabajan ustedes, pero que siempre recuerden que eso significa unos lentes 3D, ¿vale? Pues nos vemos mañana, que descansen, muy buen día, feliz inicio. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctor.